Hola, ¿listos para decir Eureka? Vamos a estudiar las reglas de divisibilidad. Primero, ¿qué es divisibilidad? Un número es divisible por otro si al dividir un número por otro el residuo es 0. Quiere decir que al final de hacer la división sobra nada, nos da 0 el residuo. Ahí diremos entonces que un número es divisible por otro. La divisibilidad por 2. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Un número es divisible por 2 si éste termina en 0 o en cifra par. ¿Cuáles son las cifras pares? 2, 4, 6 y 8. Entonces, si termina en 0 o en cifra par, es divisible por 2. Aquí le traigo unos ejemplos. 98 termina en 8, cifra par, por lo tanto 98 es divisible por 2. Quiere decir que al dividirlo entre 2, el residuo es 0. 102 termina en 2, que también es cifra par. 4006 termina en 6, que es cifra par. 3120 termina en 0 y también si termina en 0 es un criterio para ser divisible por 2. 214 termina en 4, cifra par. 18 termina en 8, cifra par. Divisibilidad por 4. Un número es divisible por 4 si los últimos dos números son ceros o si los últimos dos números son un múltiplo de 4. Les traigo unos ejemplos. 220. Los últimos dos dígitos es 20. Nos arman el número 20. 20 es un múltiplo de 4, porque 4 por 5 es 20. Por lo tanto, 220 va a ser divisible por 4. 1216. Los últimos dos dígitos forman el número 16. 16 es un múltiplo de 4. Por lo tanto, 1216 va a ser divisible por 4. 4100. Los últimos dos dígitos son ceros. Por lo tanto, 4100 va a ser divisible por 4. 6972. 72 es un múltiplo de 4. Por lo tanto, 6972 va a ser divisible por 4. 100 termina en dos ceros, por lo tanto 100 va a ser divisible por 4. Y 31.436, los últimos dos dígitos forman el número 36. 36 es un múltiplo de 4, por lo tanto 31.436 va a ser divisible por 4. Divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 si ese número termina en 0 o en 5. Sencillo, ¿no? Les traigo unos ejemplos. 215 termina en 5, por lo tanto, 215 va a ser divisible por 5. 310 termina en 0, por lo tanto, 310 va a ser divisible por 5. 425 termina en 5, por lo tanto 425 va a ser divisible por 5. 32.165 termina en 5, por lo tanto 32.165 va a ser divisible por 5. 135. El 135 termina en 5, por lo tanto 135 va a ser divisible por 5. 510 termina en 0, por lo tanto 510 va a ser divisible
por 5. Divisibilidad por 10. Un número va a ser divisible por 10 si termina en 0. Si termina en 0, va a ser divisible por 10. Algunos ejemplos: 140 termina en 0, por lo tanto va a ser divisible por 10. 70 termina en 0, por lo tanto va a ser divisible por 10. 3100 termina en 0, por lo tanto va a ser divisible por 10. 1450 termina en 0, por lo tanto va a ser divisible por 10. 230 termina en 0, por lo tanto va a ser divisible por 10. 480 termina en 0, por lo tanto va a ser divisible por 10. Divisibilidad por 3. Un número va a ser divisible por 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Fíjense bien, les traigo unos ejemplos. 351. Sus dígitos son 3, 5 y 1. Por lo tanto, vamos a sumar 3 más 5 más 1. Nos da un total de 9. Resulta que 9 es un múltiplo de 3 porque 3 por 3 nos da 9. ¿Qué podemos afirmar de ello entonces? Que 351 es divisible por 3. 1302. Sus dígitos son 1, 3, 0 y 2. Por lo tanto, vamos a sumar 1 más 3 más 0 más 2. Y eso nos da un total de 6. Resulta que 6 es un múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 3 por 2 nos da 6. Por lo tanto, 1302 va a ser divisible por 3. Y 834, sus dígitos son 8, 3 y 4. Lo que voy a sumar entonces va a ser 8 más 3 más 4 y nos da un total de 15. 15 es un múltiplo de 3 porque 3 por 5 es 15. Por lo tanto, afirmamos al final que 834 es divisible por 3. Divisibilidad por 6. Un número es divisible por 6 si este es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Un ejemplo: 132. 132 es divisible por 2 porque termina en cifra par, termina en 2. Ahora, para que sea divisible por 3, recuerden, tengo que sumar sus dígitos 1 más 3 más 2 y eso me da 6. 6 resulta que es un múltiplo de 3. 132 entonces es divisible por 3. 132 cumple dos condiciones. Es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Y si es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo, entonces 132 va a ser divisible por 6. Es decir, para que sea divisible por 6, tiene que cumplir dos condiciones. Primero, ser divisible por 2. ¿Y eso qué era? Que terminara en 0 o en cifra par. Y que también sea divisible por 3. ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de sus dígitos me den un múltiplo de 3. Si se cumplen esas dos condiciones, ese número es divisible por 6. Divisibilidad por 9. Un número es divisible por 9, al igual que en el caso de la divisibilidad por 3, pero aquí la suma de sus dígitos tiene que ser un múltiplo de 9. Por ejemplo, 198, sus dígitos son 1, 9 y 8. Si sumo 1 más 9 más 8 me da 18. Por lo tanto, 18 es un múltiplo de 9. Por lo tanto, 198 va a ser divisible por 9. 3132. Si sumo 3 más 0 más 1 más 3 más 2 me da 9. 9 es un múltiplo de 9, porque 9 por 1 es 9. Por lo tanto, 30.132 va a ser divisible por 9. 87.822. Si sumo
8 más 7 más 8 más 2 me da 27. 27 es un múltiplo de 9. Por lo tanto, podemos afirmar que 87.822 es divisible por 9.